La noche en que abandonaron a la abuela Rosa se tornaba oscura y fría. A través de la ventana de su modesta casa se podía ver la nieve caer suavemente, cubriendo todo con un manto blanco y silencioso, como si el mundo exterior intentara olvidar las injusticias que ocurrían en su interior. La abuela, una mujer de 75 años, se encontraba sentada en su sillón de madera, con la mirada perdida en el fuego que crepitaba en la chimenea. La calidez del hogar contrastaba con el frío en su corazón. Su hijo, Javier, y su nuera, Patricia, habían decidido dejarla sola en la víspera de Navidad, una fecha que debería haber estado llena de alegría y amor familiar. Rosa se había pasado la tarde preparando la cena, cocinando los platillos favoritos de su hijo, esos que él tanto disfrutaba cuando era niño. El aroma de la comida llenaba la casa, mientras ella se movía con agilidad a pesar de sus años. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la esperanza de que su familia llegara se desvanecía. Con cada campanada del reloj, el eco resonaba en su pecho, un recordatorio de que la soledad y el abandono habían tomado su lugar. Mientras la abuela se esforzaba por mantenerse ocupada, su mente viajaba al pasado. Recordaba aquellos días en que Javier era solo un niño, sus risas resonando en el aire, su curiosidad insaciable. Había dedicado su vida a criar a su hijo, sacrificando sus propios sueños y deseos, siempre poniendo las necesidades de él primero. Pero ahora, Javier se había convertido en un hombre egoísta, más preocupado por su propia comodidad y bienestar que por el amor hacia su madre. Aquellos recuerdos felices se tornaban amargos al pensar que su hijo había olvidado todo lo que ella había hecho por él. A medida que la noche avanzaba, la abuela sintió un nudo en el estómago. La mesa estaba puesta, las luces parpadeaban suavemente, pero la soledad la envolvía como un abrigo pesado. Se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo las luces de las casas vecinas brillaban con calidez, mientras su hogar permanecía en la penumbra. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al recordar las palabras de Javier antes de irse. «No tenemos tiempo para esto, madre. Debemos vender la casa y mudarnos. No puedo seguir cuidándote». La frialdad de su voz la había atravesado como un puñal. La abuela se sentó de nuevo, sintiéndose derrotada. La tristeza se apoderaba de ella, pero en lo profundo de su ser, una chispa de resistencia aún ardía. Se propuso no llorar, aunque las lágrimas amenazaban con escapar. Recordó a su difunto esposo, quien siempre le decía que la familia era lo más importante. Aún podía escuchar su risa, su voz cálida, que le aseguraba que todo estaría bien. Pero en ese momento, el amor de su marido parecía un eco lejano. La realidad era que su hijo la había abandonado, y su nuera había sido cómplice de esa decisión dolorosa. Mientras la nieve seguía cayendo, Rosa comenzó a recordar los días en que celebraban la Navidad juntos, cuando Javier era pequeño. Las risas, los juegos y el amor que compartían parecían un sueño distante. Aquellas memorias se entrelazaban con sus sentimientos de dolor y abandono, creando una tormenta emocional dentro de ella. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho mal para que su propio hijo la tratara con tanto desprecio? En medio de sus pensamientos, la abuela decidió hacer una última llamada. Tomó su viejo teléfono, con manos temblorosas, y marcó el número de Javier. El tono de llamada resonaba en su oído, pero no hubo respuesta. Su corazón se hundió un poco más al entender que no solo había sido abandonada físicamente, sino también emocionalmente. Colgó, sintiendo una profunda tristeza, y se preguntó si alguna vez volvería a ver a su hijo. Con el corazón apesadumbrado, decidió prepararse una taza de té. Mientras el agua hervía, se dirigió a su pequeño baúl de recuerdos escondido bajo la cama. Allí guardaba cartas, fotografías y objetos que representaban su vida. Al abrirlo, una oleada de nostalgia la invadió. Entre los recuerdos, encontró una carta de su esposo. Sus manos temblaban mientras la desdoblaba, y las palabras escritas por él parecían cobrar vida. Era un recordatorio de su amor, de los sacrificios que habían hecho juntos por su familia. Rosa se sentó nuevamente en el sillón, la carta en sus manos, y comenzó a leer. Su esposo hablaba sobre la importancia de mantener unidos a los seres queridos, de nunca perder la fe en la bondad de las personas. La familia es un regalo sagrado, decía la carta.
nunca olvides que el amor siempre triunfa sobre el egoísmo. A medida que leía, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran solo de tristeza, eran también de esperanza, de un anhelo por recuperar lo que había perdido. La noche se tornaba más peligrosa a medida que el frío se adentraba en la casa. La abuela decidió no dejarse vencer por la tristeza. Con determinación se levantó y fue a la cocina. Recordó cómo siempre había estado allí para Javier, con una sonrisa en los labios y un plato caliente. Se propuso hacer algo especial, incluso si solo era para ella misma. Preparó una bandeja con aquellas delicias que tanto disfrutaba su hijo y la dejó lista en la mesa, como símbolo de su amor incondicional. Mientras tanto, en la casa de Javier, la atmósfera era completamente diferente. La pareja se encontraba en medio de preparativos para una celebración que no incluía a Rosa. Risas y charlas llenaban el aire mientras Javier y Patricia hablaban sobre sus planes futuros, completamente ajenos al dolor que había dejado atrás. La ambición de Javier había eclipsado el amor que alguna vez sintió por su madre. Ahora solo veía a Rosa como un obstáculo en su camino hacia una vida más cómoda. ¿Vas a dejar que esa mujer interfiera en nuestros planes?, preguntó Patricia, con una expresión de desdén. Es hora de que tomes decisiones difíciles. La casa es solo un peso muerto. Javier asintió, sintiendo la influencia de su esposa. Había comenzado a ver a su madre como una carga, olvidando todos los sacrificios que ella había hecho por él. La avaricia había nublado su juicio, y la idea de vender la casa para obtener dinero rápido le parecía atractiva. Mientras tanto, Rosa seguía pensando en su familia mientras miraba por la ventana. Había una pequeña luz que iluminaba el camino hacia su hogar, y ella decidió que no se rendiría. La carta de su esposo le había dado una nueva perspectiva. No permitiría que el abandono y la ingratitud de su hijo la destruyeran. En su corazón sabía que el amor verdadero debía prevalecer. Se prometió a sí misma que haría todo lo posible para reconectar con Javier, incluso si eso significaba perdonar su traición. La noche avanzaba y Rosa se sentía más fuerte. Decidió que guardaría la carta y el mensaje de su esposo cerca, como un recordatorio de que el amor nunca se pierde, incluso cuando parece que todo está en contra. Pero en su mente también crecía una inquietud. La soledad la había acompañado durante mucho tiempo y el dolor del abandono seguía latente en su pecho. Sin embargo, había algo más, un secreto que había guardado durante años, un testamento que podía cambiar todo. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea, la abuela se levantó de su sillón y decidió que era el momento de buscar ese testamento. Sabía que, aunque su relación con Javier estaba rota, había una parte de ella que aún deseaba que él comprendiera el verdadero valor de la familia. Rosa se dirigió nuevamente al baúl, buscando entre los recuerdos hasta que encontró un viejo sobre. Era el testamento de su esposo, un documento que contenía no solo bienes materiales, sino también las enseñanzas que habían legado a su familia. Al abrir el sobre, su mano tembló. Las palabras escritas por su esposo revelaban un profundo amor y una visión de unidad familiar. En ese momento, Rosa comprendió que el testamento no era solo un documento legal, sino un legado de amor y esperanza. Decidió que, antes de que Javier y Patricia vendieran la casa, les revelaría lo que había encontrado. Este sería su regalo olvidado, una oportunidad para que su hijo entendiera el verdadero significado de la familia. Con una determinación renovada, la abuela se sentó a escribir una carta para Javier. En ella expresaría su amor incondicional, su deseo de reconciliación y la importancia de recordar los sacrificios que habían hecho por él. Sabía que este gesto podría cambiar el rumbo de su familia, un último intento de unir los lazos que parecían desvanecerse. Mientras escribía, una profunda paz la envolvió. Aunque el abandono y la ingratitud de su hijo la habían herido, también había encontrado la fuerza para perdonar. La carta sería su última esperanza, un recordatorio de que el amor siempre debe prevalecer, incluso en las situaciones más difíciles. La abuela Rosa estaba lista para enfrentar lo que viniera, con el corazón abierto y la fe en que la justicia moral podría triunfar sobre el egoísmo.
Mientras la abuela Rosa terminaba de escribir su carta, el frío de la noche se intensificaba. La soledad se hacía palpable en su pequeño hogar, donde las sombras danzaban al ritmo de la luz titilante de la vela que había encendido. La casa, que alguna vez había estado llena de risas y amor, ahora parecía un eco distante de lo que había sido. Recordó los días de Navidad pasados, cuando su hogar se llenaba de alegría, de la risa de su hijo Javier y de los abrazos cálidos que compartían como familia. Ahora, todo eso parecía un sueño olvidado. La abuela cerró los ojos y dejó que los recuerdos la envolvieran. Se vio a sí misma, hace años, preparando galletas de jengibre en la cocina, mientras Javier corría alrededor, emocionado por la llegada de Papá Noel. Había sido un niño lleno de vida, un niño que prometía ser un buen hombre. Pero con el tiempo, la ambición y el egoísmo habían eclipsado esa luz. La vida había sido un sacrificio constante para ella, y todo lo que había hecho había sido por amor. Sin embargo, en los últimos años, ese amor había sido ignorado y menospreciado. La abuela se levantó, sintiendo el peso de su dolor, y caminó hacia la ventana. Miró hacia el exterior, donde la nieve caía suavemente, cubriendo el suelo con un manto blanco. Desde allí podía ver las luces de las casas de sus vecinos, brillando con la esperanza y la alegría que ella había perdido. Se preguntó si Javier y Patricia estaban disfrutando de esa misma Navidad, riendo y celebrando, ajenos al sufrimiento que ella estaba experimentando. La tristeza la invadió, pero había algo más, una chispa de determinación. No podía rendirse, no podía permitir que su historia terminara en abandono. Mientras observaba la nevada, recordó un antiguo baúl que había guardado en el desván. Era un baúl lleno de recuerdos, de cartas y fotografías que contaban la historia de su vida y de su familia. Quizás allí encontraría algo que la ayudara a sanar, algo que pudiera ofrecerle una perspectiva diferente sobre su situación actual. Sin pensarlo dos veces, decidió que al día siguiente, al amanecer, exploraría ese baúl en busca de respuestas. La noche pasó lentamente, marcada por el silencio y el frío. Rosa no pudo dormir, atormentada por los pensamientos sobre Javier y Patricia. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo su hijo, a quien había criado con tanto amor, podía haberla olvidado tan fácilmente. En su mente se repetían las palabras de su difunto esposo, quien siempre le decía que la familia era lo más importante. Nunca pierdas la fe en ellos, le decía. Y a pesar de todo, Rosa quería creer que aún había esperanza. Al amanecer, los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar su hogar. La abuela se vistió con su abrigo más cálido y se dirigió al desván. El aire estaba impregnado de un leve olor a polvo y a madera envejecida. Con esfuerzo, levantó la tapa del baúl y comenzó a revisar su contenido. Encontró fotografías de su juventud, de días felices, y en medio de esas imágenes, su mirada se detuvo en una carta amarillenta, cuidadosamente doblada. Era una carta escrita por su esposo, Manuel, hacía muchos años. Con manos temblorosas, Rosa tomó la carta y comenzó a leer. Las palabras de Manuel la envolvieron como un abrazo cálido. Hablaba del amor que sentía por ella, de los sueños que habían compartido y de la familia que habían construido juntos. En un momento, él mencionaba la importancia de enseñar a sus hijos sobre el valor del amor y el respeto, recordándoles que el dinero y las posesiones materiales no podían reemplazar los lazos familiares. La abuela sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras leía las palabras que resonaban en su corazón. Al terminar de leer, Rosa sintió una mezcla de tristeza y esperanza. La carta era un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida. Decidió que, a pesar del dolor que había sufrido, no podía dejar que la ingratitud de su hijo la definiera. Con determinación renovada, decidió que sería el momento de actuar. Tenía un secreto que había mantenido durante años, un testamento que contenía no solo bienes materiales, sino también un legado de amor y enseñanzas que había querido transmitir a su familia. Rosa comenzó a buscar en el baúl nuevamente, y después de unos minutos encontró
encontró un documento enrollado y atado con una cinta. Al desenrollarlo, vio que era el testamento de su difunto esposo. En él, Manuel había dejado instrucciones claras sobre cómo quería que se distribuyera su patrimonio, pero más allá de los bienes materiales, había un mensaje profundo sobre la unidad familiar y la importancia de cuidar de los mayores. La verdadera riqueza, decía Manuel, se mide en amor, respeto y gratitud. Rosa sintió que había encontrado una luz en medio de la oscuridad. Con el testamento en mano, la abuela se sintió más fuerte que nunca. Decidió que no se dejaría vencer por la ingratitud de su hijo. Preparó un plan. Invitaría a Javier y Patricia a su casa para explicarles la importancia de la familia y compartir con ellos el legado que había dejado su esposo. Sabía que tenía que enfrentarlos no solo para defender su lugar en la familia, sino también para intentar abrir sus corazones y hacerles recordar lo que realmente importaba. Esa noche, con la esperanza renovada, Rosa preparó una cena sencilla pero deliciosa. Cocinó el platillo favorito de Javier, un guiso de carne que había aprendido a hacer de su madre. Mientras cocinaba, se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, todavía tenía amor por su hijo. El aroma del guiso llenó la casa, trayendo consigo recuerdos de tiempos mejores, de noches de risas y cálidos abrazos. El corazón de la abuela latía con fuerza, no solo por el amor que sentía, sino también por la certeza de que estaba a punto de hacer algo significativo. Cuando Javier y Patricia finalmente llegaron, Rosa los recibió con una sonrisa, aunque su corazón estaba lleno de nerviosismo. La pareja parecía incómoda, como si la tensión en el aire fuera palpable. «Hola, mamá», dijo Javier con frialdad, mientras Patricia los seguía sin hacer mucho ruido. La abuela los invitó a sentarse a la mesa, y aunque el ambiente era tenso, ella se esforzó por mantener una actitud positiva. La cena comenzó en silencio, interrumpida solo por el sonido de los cubiertos en los platos. Rosa, a pesar de su temor, decidió que era el momento de hablar. «Quiero compartir algo importante con ustedes», comenzó, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. «He encontrado una carta de su padre y también el testamento que él dejó». Javier frunció el ceño, interesado pero a la vez escéptico. «¿Qué tiene que ver eso con nosotros?», preguntó, su voz cargada de desdén. Patricia miró a Javier como si esperara que él le dijera que todo esto era una pérdida de tiempo. Rosa respiró hondo, decidida a no dejarse llevar por la tensión. «Todo tiene que ver con nosotros, porque este testamento no solo habla de bienes materiales, sino de cómo debemos cuidar de nuestra familia», dijo, tratando de encontrar el tono adecuado. «Papá siempre creyó que la riqueza se mide en amor, y quiero que entendamos eso». El ambiente se tornó aún más pesado. Javier, con una mezcla de vergüenza y enojo, respondió: «¿Y qué quieres que hagamos? ¿Que nos sintamos culpables por haber hecho nuestras vidas? No necesitamos lecciones sobre amor». Rosa sintió que su corazón se rompía un poco más con cada palabra de su hijo. Sin embargo, no se dejó desanimar. «No se trata de culpabilidad, Javier, se trata de recordar lo que realmente importa. Cuando te crié, di todo de mí para que pudieras tener una vida mejor. No esperaba nada a cambio, solo amor y respeto. Pero ahora me siento sola y olvidada». La abuela vio cómo la expresión de Javier cambiaba, aunque intentaba ocultarlo. La frialdad de su rostro se desvanecía lentamente, y un destello de duda brilló en sus ojos. Patricia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. «Quizás hemos sido un poco duros contigo, mamá, pero también tenemos nuestras propias vidas y responsabilidades». Rosa aprovechó la oportunidad. «Lo entiendo. Pero también quiero que comprendan que los mayores merecen ser tratados con respeto y amor. No estoy pidiendo que renuncien a sus vidas, solo que recuerden que la familia es lo más importante». A medida que hablaba, la abuela sintió que las palabras salían de su corazón. Era un momento de vulnerabilidad que la unía a su hijo y nuera. Javier la miraba fijamente y en su interior parecía estar luchando con un torbellino de emociones. Rosa continuó:
Quiero que ustedes sean parte de mi vida y que podamos encontrar la manera de estar juntos como familia. El legado de su padre no es solo un documento, es un recordatorio de lo que realmente somos, una familia. La cena avanzó y aunque la conversación seguía siendo tensa, algo había cambiado en la dinámica. Javier parecía más receptivo y Rosa sintió que había logrado abrir una puerta aunque fuera un poco. Durante la charla, la abuela aprovechó para hablar sobre el testamento y lo que significaba para ella. No era solo una cuestión de dinero, sino una manera de mantener viva la memoria de Manuel y los valores que él había defendido. Mientras avanzaba la noche, la tensión se fue disipando lentamente. Javier comenzó a compartir recuerdos de su infancia, historias que hacía mucho tiempo no contaba. Rosa escuchaba con atención, sintiendo que, poco a poco, estaban comenzando a reconectarse. Patricia, aunque aún un poco distante, también empezó a participar en la conversación, compartiendo anécdotas sobre sus propias experiencias familiares. La cena finalizó en un ambiente más cálido y Rosa se sintió agradecida por este pequeño avance. Aunque la herida del abandono seguía presente, había una luz de esperanza en el corazón de la abuela. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero al menos había dado el primer paso. Cuando sus hijos se despidieron, Rosa los observó marchar con una mezcla de tristeza y optimismo. La conversación había sido un pequeño milagro en medio del dolor. Al cerrar la puerta, sintió que a pesar de las cicatrices, había logrado que su voz fuera escuchada. A veces, la justicia moral no se manifiesta de manera inmediata, pero sí puede comenzar a florecer en los corazones de aquellos que amamos. Esa noche, mientras se sentaba en su sillón junto a la ventana, Rosa reflexionó sobre lo que había pasado. Había enfrentado su dolor, había compartido su amor y había plantado una semilla de esperanza en el corazón de su familia. Sabía que aún quedaba un camino por recorrer, pero estaba dispuesta a seguir luchando por lo que creía. La abuela no solo había encontrado su voz, sino que también había recordado su valor como madre. En los días siguientes, Rosa continuó en su intento de acercarse a Javier y Patricia. Comenzó a enviarles mensajes, recordándoles momentos especiales de la infancia de Javier y compartiendo recetas tradicionales que había aprendido de su madre. Poco a poco, la comunicación fue fluyendo, y aunque las cosas no se resolvieron de inmediato, la abuela sentía que estaba construyendo un puente hacia su familia. Con cada pequeño gesto, Rosa se fortalecía emocionalmente. Había aprendido que el amor a veces requiere paciencia y perseverancia. La vida continuaba, y ella estaba decidida a no dejar que el abandono la definiera. En su corazón sabía que la verdadera justicia llegaría cuando su familia comenzara a valorar lo que realmente importaba. Así, la historia de la abuela Rosa seguía en desarrollo, marcada por el dolor del abandono y la esperanza de la reconciliación. La abuela había decidido que no se rendiría y que seguiría luchando por el amor de su familia, por su legado y por su derecho a ser recordada con cariño. Ella era un símbolo de resistencia, y su historia estaba lejos de haber terminado. A medida que la noche avanzaba, Rosa se encontraba sentada en su antigua mecedora, con el sonido del viento susurrando a través de las rendijas de la ventana. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el trepitar de la leña en la chimenea. Afuera, la nieve cubría el paisaje como una manta blanca, pero dentro de su corazón el frío era mucho más penetrante. Mientras observaba las llamas danzar, su mente viajaba a un pasado lleno de recuerdos felices, donde los ecos de la risa de su hijo Javier y de su nuera Patricia resonaban en las paredes. Había una época en que la Navidad era un momento de unión familiar, de amor y de dulces promesas. Ahora, el ambiente estaba impregnado de soledad y abandono. De repente, su mirada se detuvo en un viejo baúl que estaba en un rincón de la sala. Había estado allí durante años, cubierto de polvo y olvidado como ella misma.
Con un esfuerzo que le costó, se levantó y, acercándose al baúl, sintió una mezcla de nostalgia y curiosidad. Con manos temblorosas, comenzó a abrirlo, revelando un mundo de recuerdos. Entre ropa antigua y fotos descoloridas, encontró una carta doblada con cuidado. Era de su difunto esposo, Miguel, quien había partido hacía ya varios años. Rosa no pudo evitar sonreír al reconocer la caligrafía. Con el corazón latiendo con fuerza, desdobló la carta y comenzó a leer. Las palabras de Miguel eran tiernas y llenas de amor. Le recordaba la importancia de la familia y cómo, a pesar de los tiempos difíciles, siempre debían mantenerse unidos. Nunca pierdas la fe en el amor, querida Rosa, decía la carta. La vida puede ser dura, pero el amor siempre encontrará la manera de volver a unir lo que está roto. Aquellas palabras resonaron en su corazón como un eco del pasado, llenándola de esperanza. Mientras leía, Rosa recordó los sacrificios que había hecho por su familia. Había trabajado incansablemente para darle a Javier una educación y un hogar, renunciando a sus propios sueños y deseos. Había sido una madre dedicada, siempre anteponiendo las necesidades de su hijo a las suyas. Ahora, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que había dado todo, y a cambio, había recibido muy poco. Sin embargo, la carta de Miguel le recordó que el amor, aunque a veces doloroso, siempre era la respuesta. Inspirada por las palabras de su esposo, Rosa decidió que no podía dejar que el rencor la consumiera. En su corazón, sabía que debía hacer algo más que simplemente esperar. Tenía que actuar. Con una determinación renovada, se sentó en su mesa y comenzó a escribir una carta para Javier. En ella, le expresaba su dolor por el abandono, pero también su deseo de reconciliación. Había aprendido que el perdón era una de las formas más poderosas de amor, y quería que su hijo supiera que aún había esperanza. Mientras escribía, recordó un secreto que había mantenido en el fondo de su corazón. Un testamento que había sido elaborado con el amor de su esposo, un documento que contenía no solo bienes materiales, sino también lecciones de vida y valores familiares. Rosa había decidido que no podía guardarlo más. Era el momento de revelarlo, de hacer que su familia comprendiera que el verdadero legado no era la riqueza, sino el amor y el respeto mutuo. En ese testamento, Miguel había dejado claro que la verdadera herencia de la familia eran los recuerdos y las enseñanzas, no las posesiones. Con la carta de perdón y el testamento en mano, Rosa sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que había tomado la decisión correcta. En lugar de dejar que el resentimiento la definiera, había optado por el amor y la esperanza. Tenía la intención de entregarle las cartas a Javier y Patricia en cuanto regresaran. Pero, ¿cómo reaccionarían al leerlas? La incertidumbre la llenaba de temor, pero también de una extraña emoción. Era el momento de enfrentar la verdad y abrir la puerta a la reconciliación. A medida que las horas pasaban, la ansiedad de Rosa crecía. No podía evitar preguntarse si su hijo y su nuera entenderían su mensaje. Con todo lo que había sucedido, se preguntaba si aún había un lugar en el corazón de Javier para el amor incondicional de su madre. La noche avanzaba, y el silencio de la casa se volvía cada vez más pesado. Sin embargo, había una chispa de esperanza en su interior que no podía extinguirse. Finalmente, la mañana del día siguiente llegó, y con ella una sensación de renovada determinación. Era Navidad, un día que había perdido mucha de su magia, pero que todavía tenía el potencial de ser un nuevo comienzo. Rosa se preparó con esmero, vistiéndose con su mejor vestido, un atuendo que había guardado para ocasiones especiales. Quería que, si Javier y Patricia regresaban, pudieran ver que ella aún tenía amor y dignidad a pesar del dolor que había sufrido. El sonido del timbre la despertó de sus pensamientos. El corazón le dio un vuelco. Era Javier y Patricia. Se acercó a la puerta, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Al abrirla, los vio allí, con miradas de sorpresa y un poco de culpa en sus rostros. «Hola, mamá», dijo Javier. Su voz era un susurro cargado de emociones encontradas. «Hola, hijo», respondió Rosa, tratando de mantener la calma. «Pasen, por favor». Una vez dentro, la tensión era palpable. La sala estaba decorada con luces y adornos navideños, pero la atmósfera era diferente.
En lugar de alegría, había un aire de incomodidad. Patricia, con una expresión de desdén, se acercó al árbol de Navidad, como si estuviera buscando algo que nunca encontraría. Rosa respiró hondo y decidió que era el momento de mostrarles lo que había encontrado. «Quiero que lean esto», dijo, extendiendo la carta que había escrito para Javier. «Es importante para mí». Javier tomó la carta, pero antes de abrirla, sus ojos se encontraron con los de su madre. En ese instante, algo cambió en su mirada. La frialdad comenzó a desvanecerse, y en su lugar apareció una chispa de comprensión. Patricia, sintiendo el cambio en la atmósfera, se acercó también. «¿Qué es esto?», preguntó, con un tono de desconfianza. Rosa respondió con firmeza. «Es un mensaje de amor y perdón. Quiero que lo lean juntos». Javier, un poco titubeante, comenzó a leer la carta en voz alta. A medida que las palabras salían de sus labios, la tensión en la habitación se desvanecía lentamente. Rosa observó cómo sus ojos se llenaban de emociones mientras leía sobre el dolor que había sentido, pero también sobre la esperanza que aún albergaba en su corazón. Cuando terminó, Javier miró a su madre con lágrimas en los ojos. «Lo siento, mamá», murmuró. «Nunca debí dejarte sola». Ese momento de vulnerabilidad fue el catalizador que necesitaban. Rosa se acercó a su hijo y lo abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran. Era un abrazo lleno de amor, de perdón y de un deseo profundo de volver a ser una familia. Patricia, viendo la escena, sintió una punzada de culpa y se unió al abrazo, aunque, al principio, lo hizo con renuencia. Sin embargo, poco a poco, el amor de Rosa comenzó a abrir su corazón también. Con el ambiente más suave, Rosa se armó de valor para hablar del testamento. «Hay algo más que quiero compartir con ustedes», dijo, su voz temblorosa pero firme. «No solo he escrito una carta, también quiero que sepan de un testamento que su padre dejó». Los ojos de Javier se abrieron con sorpresa. «¿Un testamento? ¿Qué contiene?». Rosa tomó una respiración profunda antes de continuar. «No se trata solo de propiedades o dinero. En él, su padre dejó instrucciones sobre lo que realmente importa, el amor, la unión y cómo debemos cuidar los unos de los otros». La revelación dejó a Javier y Patricia en silencio, reflexionando sobre lo que eso significaba para ellos. Mientras hablaba, Rosa sintió que la atmósfera se llenaba de una nueva energía. La reconciliación estaba en el aire, y con cada palabra se sentía más esperanzada. «Quiero que lo lean juntos como familia», agregó, «y que comprendan que nuestra verdadera herencia es el amor que compartimos, no las cosas materiales». Tras un momento de silencio, Javier finalmente habló. «¿Podemos hacerlo, mamá? ¿Podemos empezar de nuevo?». Rosa asintió, su corazón rebosante de amor. «Siempre hay un nuevo comienzo, hijo», respondió. «Siempre que haya amor, hay esperanza». Con esa promesa, la familia se sentó en el sofá, unida en un acto de sanación. Mientras comenzaban a leer el testamento, Rosa sintió que el peso de la soledad y el abandono se desvanecía. Había una luz en sus corazones que brillaba con fuerza, y ella sabía que, a pesar de las heridas, la familia podía sanar y reconstruir los lazos que una vez habían sido fuertes. La esencia del amor había renacido en su hogar, y la Navidad, que había comenzado en soledad, se transformaba en una celebración de unidad y reconciliación. Mientras el ambiente en la pequeña sala de estar de Rosa se llenaba de una tensión palpable, la abuela decidió que era el momento adecuado para revelar el secreto que había guardado con tanto cuidado. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía la carta de su difunto esposo. La luz de la lámpara iluminaba el papel amarillento, y en su corazón Rosa sentía una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que este era su momento de hacer justicia, no solo para ella, sino para su hijo, que había perdido de vista lo que realmente importaba. «Javier, Patricia», comenzó Rosa con una voz suave pero firme, «hay algo que necesito que sepan. No solo se trata de un testamento material, sino de un legado mucho más profundo». Ambos la miraron, sorprendidos, y el aire se volvió denso con la expectativa. La abuela respiró hondo, recordando cómo su esposo siempre había creído en la importancia de la familia, en los lazos que nos unen más allá de lo material. «Tu padre, antes de que nos dejara, escribió esta carta. Él siempre pensó que el amor y la unidad eran más valiosos que cualquier propiedad».
Javier, que estaba visiblemente inquieto, se acercó y le extendió la mano a su madre. «¿Qué dice mamá?». Su voz era casi un susurro, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper la atmósfera de revelación. Rosa comenzó a leer la carta en voz alta. «Querida Rosa, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Quiero que sepas que siempre he creído que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones, sino en el amor que compartimos como familia. Te pido que, cuando llegue el momento, no dejes que el egoísmo se interponga entre tú y nuestros hijos. Ellos necesitarán tu amor y tu sabiduría más de lo que imaginas». Los ojos de Javier se humedecieron mientras escuchaba las palabras de su padre. Algo en su interior comenzaba a cambiar. «Sigue, mamá», instó, sintiendo que una emoción desconocida comenzaba a brotar en su pecho. Rosa continuó leyendo. «Cuando llegue mi hora, espero que encuentres en el corazón el valor de perdonar y de recordar lo que realmente importa. He dejado un testamento que no solo incluye la casa, sino también un mensaje. La casa no es solo un lugar. Es un hogar lleno de recuerdos y amor. Espero que siempre lo vean así». Patricia, que había estado en silencio, comenzó a comprender que su visión de la herencia no era la única perspectiva. La avaricia que había sentido en sus entrañas se sentía ahora como un peso. «¿Y qué más dice Rosa?», preguntó, con la voz temblorosa. Rosa miró a su nuera, quien parecía estar a punto de entender la profundidad de la situación. Él dejó instrucciones para que, tras su muerte, la casa se convirtiera en un lugar donde la familia se reuniera, donde los recuerdos se compartieran y el amor se cultivara. No es solo un legado material, sino un llamado a la unidad familiar. La tensión en el ambiente comenzó a disiparse. Javier se pasó la mano por la frente, intentando procesar lo que estaba escuchando. «Entonces, ¿todo este tiempo solo hemos estado pensando en el dinero?», preguntó, su voz quebrándose. «Nunca pensamos en lo que realmente representa este lugar». Rosa sintió que la brecha entre ellos comenzaba a cerrarse. «No se trata de lo que podamos obtener, sino de lo que podemos dar. La familia es un regalo y es hora de que lo valoremos». Con la carta aún en sus manos, se dirigió hacia el baúl donde habían estado guardados otros recuerdos familiares. «También encontré algo más», dijo, mientras buscaba algo en el interior. «Esto es lo que realmente importa». Sacó un álbum de fotos desgastado, lleno de imágenes de momentos felices, risas, celebraciones, navidades pasadas. «Miren esto», dijo Rosa, ofreciendo el álbum a Javier y Patricia. Al abrirlo, los recuerdos comenzaron a aflorar. Las caras sonrientes de la familia, las fiestas, los abrazos cálidos, todo parecía cobrar vida. Javier, al ver la imagen de su madre joven, con una sonrisa radiante, sintió una punzada de culpa. «Mamá, yo no sabía cuánto te había fallado». Patricia se unió a Javier, observando las fotografías con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Rosa, no debería haber sido así. Nunca debería haber olvidado lo que significas para nosotros». Un silencio pesado ocupó la habitación mientras todos reflexionaban sobre el camino que habían tomado. Rosa, sintiéndose aliviada a pesar de las cicatrices que llevaba en su corazón, decidió que era el momento de dar un paso hacia la reconciliación. «Siempre habrá tiempo para sanar, siempre que haya amor», dijo con una genuina sonrisa. Javier se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. «Prometo que haré lo correcto, mamá. Aprenderé a valorar nuestra familia y no dejaré que el dinero nos separe nunca más». Patricia, con la voz entrecortada por la emoción, se unió al abrazo y juntos formaron un círculo de amor. El pasado de dolor y abandono comenzó a desvanecerse lentamente, mientras el presente se llenaba de esperanza. Rosa sintió que su corazón se llenaba de alegría. Aunque había sufrido, la luz de la reconciliación brillaba en su hogar. Su familia, aunque herida, comenzaba a sanar. «Recuerden, cada día es una nueva oportunidad para construir recuerdos», les recordó. En ese momento, Javier se dio cuenta de que no solo era su madre la que necesitaba ser escuchada, sino que él también tenía que abrir su corazón a ella. «Mamá, ¿podrías perdonarme por todo el tiempo que te hice sentir sola? ¿Nunca debería haber dejado que el dinero se interpusiera entre nosotros?» Rosa, con lágrimas en los ojos, asintió.
El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Te perdono, hijo, pero también espero que nunca olvides lo que realmente importa en la vida. Las horas pasaron, y la noche de Navidad, que había comenzado con la tristeza del abandono, se transformó en un momento de unión. La familia se sentó a la mesa, compartiendo una cena sencilla pero llena de amor, recordando los viejos tiempos y haciendo planes para el futuro. La abuela Rosa, con su corazón rebosante de gratitud, miraba a su alrededor, sintiendo que el verdadero regalo de Navidad no era lo que se podía envolver en papel brillante, sino el amor que se compartía entre ellos. Mientras la cena llegaba a su fin, Javier tomó la mano de su madre y la miró a los ojos. «Mamá, quiero que sepas que esta casa siempre será tu hogar. Nunca más te dejaremos sola». Rosa sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La verdadera herencia es el amor que compartimos, y eso es lo que debemos cuidar. La noche avanzaba, y aunque las luces del árbol de Navidad parpadeaban en el fondo, el brillo en los ojos de Rosa era aún más brillante. Había encontrado la fuerza para perdonar, pero también el valor para seguir adelante. A medida que el tiempo pasaba, la familia se comprometió a reescribir su historia. Javier se convirtió en un hijo más atento, y Patricia trabajó para construir un vínculo más fuerte con Rosa. La casa, que una vez había sido un símbolo de abandono, se transformó en un hogar lleno de risas y amor.